leer e interpretar las notas de Darwin es una proeza que no es tan trivial. La pregunta que nos hacemos es, ¿puedo prolongar este árbol hipotético hasta el origen de la vida misma? Y el problema ahí con el que contendemos es que no tenemos un registro fósil que nos hable de las primeras formas de vida. Más aún, no tenemos rocas sedimentarias que nos digan cómo era la Tierra cuando apareció la vida y por lo tanto no sabemos cuál era el grado de acidez de los océanos, cuál era la composición de la atmósfera, cuál era la temperatura de la Tierra primitiva. Y en estas condiciones parecería que nos encontramos en un callejón sin salida. Sin embargo, absolutamente inspirado por el pensamiento darwinista, porque todos los miércoles iba a casa del primer introductor de las ideas de Darwin a la Rusia imperial, en 1924 el profesor Oparin publicó un libro que luego fue elaborado y traducido al inglés en 1938 con el título del origen de la vida, y aquí propuso lo que llamamos un origen heterótrofo de la vida. Sugirió que los primeros seres vivos no eran capaces de sintetizar sus propios alimentos como lo hacen las plantas, sino que se habían formado y se nutrían a partir de compuestos orgánicos que estaban disueltos a su alrededor. Y la propuesta de Oparin era que la Tierra primitiva tenía una atmósfera reductora, una atmósfera sin oxígeno, que esta atmósfera sin oxígeno había permitido la formación de compuestos orgánicos y su acumulación en los mares primitivos, formando lo que llamamos la sopa primitiva, que esos compuestos se habían agrupado en pequeñas gotitas que al interaccionar entre sí se habían convertido en sistemas precelulares, y él usó como modelo los coacervados, y que de la evolución de estos coacervados, dijo Oparin, surgieron los primeros seres vivos que eran heterótrofos, porque habían surgido en un medio, en un caldo nutritivo, en un gazpacho primordial, de donde estaban encontrando fuentes de carbono, energía, de nitrógeno reducidos. Eran bacterias porque son las formas de vida más antiguas, y eran anaerobios porque habían surgido en un medio sin oxígeno libre. Y se dan ustedes cuenta que esta teoría de inmediato está correlacionando el origen de la vida con las condiciones de la Tierra primitiva, y por lo tanto nos tenemos que preguntar cómo era el planeta cuando se formó, cuándo se formó la Tierra, y si de verdad las condiciones ambientales eran como Oparin estaba prediciendo. Bueno, ¿cuándo y cómo se formó la Tierra? No son preguntas que los biólogos normalmente nos hacemos, eso se lo preguntamos a los astrónomos, y los astrónomos coinciden en forma realmente muy generalizada que la Tierra es resultado de la condensación de una nube de material del medio interestelar, una idea originalmente propuesta por Kant, el filósofo, a finales del siglo XVIII, que esta nube se fragmentó y empezó a girar. El momento angular, la velocidad de giro no se puede perder, y entonces al partirse y condensarse la nube empezó a girar más rápidamente. Al irse condensando el gas se empezó a elevar la temperatura, y como resultado de estas condiciones físicas, en un disco que resultó del colapso de esta nube y que se formó alrededor del Sol joven, se fueron formando los distintos planetas, incluyendo la Tierra misma. ¿Por qué hay un consenso entre los astrónomos en este sentido? Porque vemos la formación de sistemas planetarios sin ninguna dificultad. De hecho, no solamente vemos esa formación de sistemas solares más allá del nuestro, sino que además podemos saber la composición química de estas nubes donde está ocurriendo la formación de estrellas y planetas. Y si ustedes se dan cuenta, en estas nebulosas lo que nosotros estamos viendo, zonas iluminadas y zonas obscuras. Las zonas iluminadas es hidrógeno que tiene unos 100.000 grados de temperatura, embebidas con algunas estrellas muy jóvenes que se acaban de formar, y las zonas obscuras es lo que llamamos polvo interestelar, que es esencialmente silicatos, grafito y algunos compuestos orgánicos. Y los radioastrónomos pueden orientar sus radiotelescopios hacia estas nubes para saber cuál es la composición química de estos sistemas, y para sorpresa de todo mundo, hemos descubierto que en el medio interestelar hay conocidas unas 130 especies moleculares, cuando lo que todo el mundo sospechaba hace 50 años era que solamente habría hidrógeno. Lo que encontramos es una gran cantidad de moléculas, y se dan ustedes cuenta que la mayor parte de estas moléculas tienen cuando menos un átomo de carbono, representado por la inicial C, tienen lo que en química orgánica llamamos enlaces covalentes, pero desde el punto de vista de origen de la vida, lo que vuelve fascinante el problema es que nos encontramos con que en el medio interestelar hay agua,
hay ácido sulfídrico, hay ácido cianhídrico, hay amoníaco, hay formaldehído, hay metano, que son algunos de los gases que Oparin proponía formaban parte de la Tierra primitiva. Y entonces yo aquí puedo usar un argumento de analogía. Puedo decir, si en los sitios donde hoy en día veo que se forman planetas y estrellas, veo compuestos orgánicos como estos, puedo suponer que había una composición química equivalente en la nube de donde se formó la Tierra. Pero este es un argumento indirecto. Afortunadamente, nosotros podemos examinar estas nubes con mucho cuidado y gracias sobre todo al telescopio Hubble y a una serie de técnicas desarrolladas en observaciones desde la Tierra, ahora vemos sistemas planetarios extrasolares en formación. Y esto es un avance extraordinario. Piensen que absolutamente todos, porque ya más o menos calculé las edades, absolutamente todos los que estamos en esta sala, cuando fuimos a la escuela, aprendimos que el único sistema planetario conocido era el nuestro. Y desde que terminamos la escuela a la fecha, tenemos una abundancia de sistemas planetarios tal que ahora prácticamente se descubre uno nuevo cada mes. Ya no es una novedad la confirmación de que hay muchos otros sistemas planetarios en el universo. Eso incluye a ustedes dos, que aunque están más jóvenes, tampoco en la primaria les enseñaron que había otros sistemas planetarios. Bueno, perdón. Bien, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles fueron las condiciones de la Tierra primitiva, del sistema solar primitivo? A veces el cielo es generoso hasta con los ateos y en septiembre de 1969 en Australia cayó un meteorito, el meteorito Murchison, que tuvo la buena suerte de caer en Australia y en esa fecha por dos razones. En primer lugar, los australianos viven en un continente enorme y están muy separados entre sí, y todo el mundo tiene buena comunicación de radio, de teléfono celular, etcétera. Cuando se vio caer el meteorito, se avisó inmediatamente a todos los granjeros de que había caído un cuerpo extraño que deberían avisar que lo tenían y que se debería entregar. Y esto ocurrió rápidamente. En segundo lugar, el meteorito cayó en 1969 cuando la NASA ya había montado laboratorios para el análisis de las muestras lunares. Laboratorios que tenían una capacidad analítica verdaderamente sorprendente y que garantizaban lo que se llama un análisis limpio y no contaminado. El cálculo de la edad del meteorito resultó ser otro regalo absoluto, porque resultó que tenía 4.600 millones de años de edad. Es decir, cuando tenemos un trozo del meteorito Murchison en nuestras manos, tenemos un trozo del material que formó a los planetas. Estamos viendo las piedras originales de donde salieron los planetas, incluyendo la Tierra misma. Y no me pregunten por qué, pero cayeron cerca de 100 toneladas del meteorito y salvo un trozo de unos 10 kilos más o menos, todo el resto está en Estados Unidos. Algo de experiencia tenemos en Latinoamérica de estas cosas que de repente se desplazan sin saber muy bien por qué. Bueno, lo importante es que este meteorito fue analizado con detalle y teniendo la certeza de que tiene la edad de la Tierra, 4.600 millones de años, el análisis demostró que había una enorme cantidad de compuestos orgánicos. Había hidrocarburos aromáticos y alifáticos, había alcoholes, había aldehídos, había polioles que son derivados de los azúcares, había aminoácidos, urea, purinas, pirimidinas, etcétera. Y de hecho, si ustedes se fijan, en la composición del meteorito hay una serie de compuestos que destacan porque son los mismos que encontramos en los seres vivos. ¿Qué es lo que me está diciendo el análisis químico de este pedazo del material del que se formaron los planetas? Que hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra se estaba formando, no solamente había compuestos químicos en la nebulosa solar, sino ahora el argumento ya no es de analogía, sino directo, había reacciones químicas que estaban formando los mismos compuestos que vemos en los seres vivos. Aminoácidos como los que vemos en las proteínas, purinas y pirimidinas como los que vemos en los ácidos nucleicos y polioles que son derivados de los azúcares como la ribosa y la desoxirribosa que están en el RNA o en el DNA. Esto me está diciendo, por lo tanto, que la síntesis abiótica, la síntesis no biológica de compuestos bioquímicos ocurrió en el sistema solar primitivo y apoya muy fuertemente la idea de que un proceso similar ocurrió en la Tierra primitiva. Ahora, a nosotros nos gustaría tener una muestra directa de la Tierra primitiva, pero desafortunadamente eso no es posible. Sin embargo,
En 1952, Harold Urey, un químico absolutamente extraordinario que era un representante de las mejores tradiciones, de los mejores valores intelectuales, libertarios de los Estados Unidos, publica un artículo en los Proceedings de la National Academy of Sciences, una revista muy venerable, su modelo de la atmósfera primitiva. Y lo que Urey hace es decir, a ver, si yo me fijo en el universo, el elemento más abundante es el hidrógeno. Por lo tanto, dice él, la química del universo va a estar determinada por la reacción de los demás elementos con el hidrógeno. En segundo lugar, dice Urey, el segundo elemento es el helio, pero el helio es un gas noble. Decimos que es un gas noble porque no tiene reacciones químicas, no se mezcla con la pelusa, como decimos en México. Entonces, evidentemente, lo descuento. El tercer elemento más abundante es el carbono, y el carbono con el hidrógeno me da metano. El nitrógeno con el hidrógeno, que es el cuarto más abundante, me da amoníaco. El oxígeno con hidrógeno me da agua. El azufre con hidrógeno me da ácido sulfídrico. Y Urey presentó este modelo de la atmósfera primitiva en un seminario en el Departamento de Química en la Universidad de Chicago, en donde entre los asistentes como profesores estaban Linus Pauling, Fermi y Pauli, de esas estrellas excepcionales de las constelaciones científicas del siglo XX, y los estudiantes incluían a Carl Sagan, a Lynn Margulis, a James Watson, y en el fondo sentado, porque siempre fue muy tímido, a un estudiante que acababa de iniciar el doctorado, que venía de Berkeley, de California, y que se llamaba Stanley Miller. Carl Sagan alguna vez me contó que cuando terminó Urey de presentar su conferencia, alguien se paró y le dijo, oiga, profesor Urey, ¿usted sabe que Oparin propuso un tipo de atmósfera como esta? Y Urey dijo, no, pero sería muy interesante ver la conexión con el origen de la vida. Al cabo de unas cuantas semanas, se le acercó a Urey, Stanley Miller, y le propuso hacer una simulación experimental de las condiciones de la Tierra primitiva. Urey no quería porque decía es que es un experimento riesgoso que tal vez no nos dé resultados y la obligación de un profesor, de una profesora, es darle al estudiante un proyecto que garantice que se pueda graduar. Miller persistió y llegaron a un acuerdo de caballeros. Durante 6 meses iba a trabajar simulando la Tierra primitiva y si no tenía éxito se cambiaba a otro proyecto. Bueno, lo que hizo Stanley Miller fue diseñar un aparato de dimensiones más o menos modestas, como ven aquí en esta fotografía, donde también ven cómo se vestían antes los estudiantes de doctorado para entrar al laboratorio, y el aparato era relativamente simple. Consistía en 2 matraces que estaban conectados entre sí. Aquí había agua hirviendo para que el vapor de agua subiera por el tubo y se mezclara con hidrógeno, amoníaco y metano, que eran los gases que Urey proponía formaban parte de la atmósfera primitiva. La mezcla de gases fue sujeta durante una semana a descargas eléctricas como fuente de energía libre y luego se podían recoger los productos de la reacción aquí abajo. Stanley Miller comenzó con el experimento y desafortunadamente él se hartó de estar usando el aparato y terminó tirándola a la basura, que es como si Newton hubiera tirado la manzana o Galileo hubiera tirado el péndulo de la Universidad de Padua al basurero. Pero hace unos 10 años, 12 años, estaba yo haciendo un sabático en el laboratorio de Stanley Miller y llegó una compañía de televisión japonesa y nos dijo, queremos repetir el experimento. Y entonces se hizo y nos regalaron las imágenes a condición que dijéramos cuál era la fuente, que es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Bueno, esta es la repetición del experimento hace 10 años, más o menos 12 años, del experimento original de Stanley Miller. Este es el tiempo cero del experimento y si se fijan ustedes verán que hay una pequeña chispita que está brincando de un electrodo al siguiente. 5 horas después de haber hecho el experimento, se dan ustedes cuenta de la enorme cantidad de compuestos orgánicos que se han acumulado en el experimento, en el interior del aparato. Lo que hizo Stanley Miller fue tomar una muestra de líquido que se había acumulado aquí, hacer cromatografía de papel como todos lo hemos hecho en la escuela secundaria, en el bachillerato, para ver los componentes de la clorofila con el famoso experimento de machacar un poco de acelgas, de espinacas, agregar alcohol, ponerlos en una servilleta y ver los círculos concéntricos que me están separando los distintos pigmentos. Stanley Miller hizo exactamente eso y demostró que en una semana de experimento aparecían las manchas que le indicaban la presencia de aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Es decir, Miller había demostrado que en unas cuantas horas se podían sintetizar
en el contexto de una atmósfera primitiva, ubicada según el modelo de la Tierra prebiótica de Oparin, y como resultado de este marco de referencia intelectual espléndido que es el darwinismo, se podían sintetizar sin ninguna dificultad los componentes de las proteínas. Y esto marca realmente el origen de la investigación experimental en origen de la vida, y el siguiente gran avance vino de mi amigo, mi profesor, mi colega Joan Oró, un bioquímico y químico catalán que, como muchos de ustedes saben, emigró a Estados Unidos huyendo de la grisura intelectual que había durante el franquismo en España. Allí se encontró con la posibilidad de montar un laboratorio, desarrollarse intelectualmente, y en la Navidad de 1959, me contaba hace unos años su hija Elena, Joan estaba tratando de simular de nuevo las condiciones de la Tierra primitiva cuando se dio cuenta que le aparecían unos compuestos que estaban absorbiendo y floreciendo con la luz ultravioleta. Decidió seguir en el laboratorio y, como dice Elena Oró, al día siguiente, el 25 de diciembre de 1959, Santo Claus no llegó a la casa de los Oró, pero llegó el papá con un cromatograma de papel mostrándoles que la adenina se condensaba, era resultado de la condensación de 5 moléculas de ácido cianhídrico. Ese fue un experimento absolutamente impecable, un experimento que marcó época, no solo en el estudio del origen de la vida, sino de la química en general, y como resultado de eso, hace unos cuantos años, antes de que muriera Joan Oró, recibió una serie de distinciones de las que vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Joan Oró? Pues si este es el aparato de Miller, que tiene 2 matraces, es más complicado, más costoso, hizo la versión catalana del mismo, mucho más barata, donde se colocó el agua hirviendo, la atmósfera reductora, las descargas eléctricas, y como pueden ver ustedes, el resultado de ese experimento fue que hace unos cuantos años, ya estando el jubilado en Barcelona, recibió una llamada telefónica su esposa, doña Antonieta Oró, y le avisaron que el rey de España, don Juan Carlos, había decidido nombrar a Joan Marqués de Oró como un reconocimiento de esta reacción que es absolutamente espectacular. Y entonces Joan, bueno, dejó de ser Joan Oró para convertirse Joan de Oró, y ya tenía su corona de marqués. No necesitaba título nobiliario porque los conocimos, siempre supimos que tenía un corazón de lo más noble, pero lo que sí fue muy bello es que Joan, una vez que era marqués, tenía derecho a tener un escudo nobiliario. Todos los que están aquí, aunque lo nieguen, han hojeado alguna vez Ola, cuando menos a escondidas, y saben que los blasones heráldicos es algo de los que todos presumen. Joan tenía derecho entonces a tener su escudo nobiliario y lo diseñó con la corona de marqués, lo dividió en 2 campos. Este sol con 4 estrellas representa al propio Joan con sus hijos. Esto representa un monte, Montsec, del cual él vivió enamorado, y a mí nunca me hizo mucha gracia la verdad del sitio, pero en el campo derecho del escudo nobiliario decidió poner la fórmula estructural de la adenina. Y se los muestro porque, si ustedes se fijan, ve 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 nitrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. La adenina es un pentámero del ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es una molécula muy sencilla de solo 3 átomos y, sin embargo, en condiciones de la Tierra primitiva, sin enzimas, se puede condensar para dar origen a uno de los compuestos centrales en los ácidos nucleicos y en el metabolismo. Y por supuesto que este tipo de experimentos, como ustedes comprenden, refuerzan enormemente la idea de que en la Tierra primitiva hubo una formación de compuestos orgánicos. Resumiendo muchos años de experimentación, se puede decir que hay síntesis prebióticas que son muy eficientes. Podemos sintetizar aminoácidos vía la síntesis de Strecker, purinas gracias a la polimerización del ácido cianhídrico, como demostró Joan Oró, pirimidinas a partir de la urea y el cianoacetileno que se condensan, y azúcares a partir de la polimerización del formaldehído, que fue algo descubierto por Alexander Butlerov en 1861 en San Petersburgo. De manera que fíjense ustedes lo que nos está diciendo esta imagen, que puedo sintetizar 4 de las moléculas que veo en los seres vivos a partir de precursores muy simples, con reacciones químicas muy sencillas, y eso me abre 2 alternativas. O la naturaleza nos está jugando
una broma muy pesada, o efectivamente esto apoya la idea de que este tipo de precursores que sabemos estaban presentes en la Tierra primitiva puede dar origen a monómeros de importancia bioquímica. Pero más aún, como ya les mencioné, en 1969 cayó el meteorito Murchison a la Tierra. La Tierra ha estado constantemente bañada por un flujo de cometas, meteoritos, material interplanetario que nos está cayendo constantemente. Hace 20,000 años en Arizona, que es territorio mexicano ocupado, cayó un meteorito, generó este enorme cráter, liberó una gran cantidad de energía y lo que resultó de allí fue la acumulación de compuestos orgánicos. De manera que uno puede pensar en la Tierra primitiva como un sistema en donde había compuestos orgánicos que llegaban de fuera, otros que se sintetizaban en la Tierra, y la pregunta natural es cómo voy de esta sopa primitiva hacia proteínas, ácidos nucleicos, membranas, etcétera, como las que veo en los seres vivos. Bueno, he mencionado que hay una serie de procesos espontáneos que no nos cuestan energía, que no necesitamos enzimas. Esta diapositiva está pensada para los catalanes, de que el apareamiento de las bases es gratuito y no cuesta un centavo, pero ya vi que en Bilbao no cantan mal las rancheras. Entonces, efectivamente, el reconocimiento molecular de la timina o el uracilo con la adenina depende de la geometría de las bases, se aparean, se reconocen por la forma que tienen sin dificultad. La citosina y la guanina, que son otras bases de los ácidos nucleicos, hacen lo mismo, y en este reconocimiento molecular que no requiere de fuentes de energía, se subyacen las bases a nivel molecular de la replicación de los ácidos nucleicos. Podemos sin ninguna dificultad, como lo ha demostrado el grupo de Leslie Orgel, tener cadenas de estas bases, pegarles enfrente sin ninguna dificultad las bases complementarias, y aunque aquí ven ustedes que esta doble escalera no es exactamente idéntica, porque aquí estos compuestos no están unidos, como si fuera una escalera de Harry Potter, lo que podemos hacer, sin embargo, es activarlos químicamente y en ausencia de enzimas formar una estructura de doble hélice, de suerte tal que los experimentos que se han hecho nos demuestran que aunque no sabemos cómo surgió la vida, eso quiero subrayarlo, la evidencia experimental sugiere que antes del origen de la vida había una enorme cantidad de catalizadores, arcillas, metales, aminoácidos, etcétera. Había polímeros consecuencia de nucleobases, y sabemos también que había compuestos capaces de formar membranas, como algunos de los lípidos que están presentes en el meteorito Murchison. Y fíjense que estas son tres propiedades que asociamos a los seres vivos: metabolismo, replicación y organización espacial. De manera que aunque la cuestión del origen de la vida siga abierta, de manera natural uno puede decir, no vamos tan mal en esa construcción de una narrativa evolutiva a partir de observaciones, de experimentos, etcétera. Todo esto apoya la idea de que efectivamente la Tierra primitiva era un sistema sin oxígeno libre, en donde el aporte de material extraterrestre, las reacciones catalizadas por volcanes, por descargas eléctricas, provocaron la formación de aminoácidos, de nucleobases, de azúcares, de lípidos, etcétera, y esto es precisamente lo que llamamos nosotros la sopa primitiva. La gran pregunta que nos hacemos en Origen de la Vida es cómo le hago para ir de esta sopa primitiva, de este gazpacho prebiótico, a un sistema en donde el DNA se esté replicando con ayuda de proteínas y las proteínas estén codificadas por el DNA. Cómo surgió este proceso que muchos han caricaturizado mal, como si fuera el problema del huevo y la gallina. Pero la verdad es que durante mucho tiempo un debate muy intenso entre los que preferían la idea de que primero vino el DNA y los que decían que primero vino las proteínas. El debate fue extraordinariamente intenso hasta que nos dimos cuenta que muy probablemente antes del DNA y antes de las proteínas vino el RNA. Y el RNA siempre fue el patito feo de la biología molecular, pero la verdad es que el RNA está dotado de dos propiedades esenciales. En primer lugar, las moléculas de RNA pueden almacenar información genética, como el DNA,
y lo hacen mal, por eso tienen tasas de mutación tan altas, por eso no pudo venir el alcalde de Bilbao hoy porque es víctima de una gripa, porque el virus de la gripe está mutando cada año porque está usando como material genético el RNA, por eso insistimos en el uso del condón y el sexo seguro, porque no tenemos una vacuna contra un sistema hecho de RNA que muta muy rápidamente, de manera que el RNA almacena información genética, pero lo hace mal, pero el RNA también cataliza reacciones químicas como las proteínas, pero nos tardamos mucho tiempo en descubrirlo. ¿Y por qué? Porque no es tan buen catalizador como las proteínas. Pero el descubrimiento del RNA catalítico llevó a la idea de que hubo un mundo del RNA y en este momento uno de los grandes debates que tenemos en Origen de la Vida es que no sabemos si el RNA fue precedido por reacciones que aún no conocemos, que aún están por descubrirse, o fue producto de mundos de pre-RNA que pudieron haber tenido, por ejemplo, este tipo de moléculas, en donde, si se dan cuenta, no hay fosfatos, no hay azúcares, hay una cadena de polipéptidos y, sin embargo, vemos las bases apareadas una frente a otra. Teóricamente podemos diseñar estas moléculas y las podemos sintetizar en el laboratorio sin dificultad y me están diciendo que efectivamente puedo tener moléculas que tengan propiedades equivalentes a las de los ácidos nucleicos en condiciones de tierra primitiva. ¿Por qué nos interesa el RNA? Porque el RNA puede tener algunas formas que replican otras moléculas del RNA y porque en los ribosomas se están sintetizando las proteínas desde hace 4.000 millones de años que surgió la vida, solo con el RNA catalítico y sin intervención real básica de las proteínas asociadas. De manera que, ¿en qué condición estamos con esta última diapositiva para que a Luis Alfonso no le dé aquí un ataque cardíaco? Bueno, tenemos los seres vivos los podemos dividir en tres grandes grupos. Sabemos que vienen de un ancestro común todos. Las bacterias que generan el yogur que nos desayunamos en la mañana, los procariontes que están en el fondo de los mares de la bahía de Vizcaya, los eucariontes como nosotros, todos venimos de un ancestro que ya tenía DNA, RNA y proteínas. Todas las evidencias del RNA y su interacción con aminoácidos sugieren que este mundo fue precedido por uno de RNA y proteínas y las propiedades catalíticas del RNA nos hablan de que alguna vez hubo un mundo del RNA. Por otro lado, podemos formar la sopa primitiva sin grandes dificultades, pero se dan ustedes cuenta que el signo de interrogación permanece. No sabemos cómo ir de la sopa primitiva al mundo del RNA. La cuestión del origen de la vida sigue sin resolverse. Pero el que hayamos definido la pregunta con mayor precisión nos demuestra una de las ventajas de la ciencia, que lo importante no es solamente tener las respuestas, sino también poder dar una definición adecuada de las preguntas que queremos resolver. Muchas gracias.